¿Tú no te vas a oír? No, no te vas a oír. ¿Ya está grabando? Sí. Ah, entonces ya, en serio ya. Yo me... Tú siempre... Vamos a ver cómo con esta historia. Sabes que lo bueno no sale barato. Sabes que lo bueno no sale barato. Sabes que lo bueno no sale barato. Se debe estar... Sabes que lo bueno no sale barato. Toma condimento pa' tu sopa, papu. Sabes que lo bueno no sale barato. Sabes que lo bueno no sale barato. Ese tema está encendido. Sabes que lo bueno no sale barato. Habana abierta. Sabes que lo bueno no sale barato. Dime cómo la... Aero. No, iban a hacer gracia, bro. Miren, No, al final. al final yo Al last. llevamos tremendo tiempo. Oye, vamos a quedar para pasar un rato juntos, para pasar una tarde, para conversar, para Bueno, ya Para- estamos aquí. Salud. nuestros amigos. Oye, salud. Oye, esas horas. Estamos tomando la elaborada por ti. Presenta aquí a este negro, Carly. Hermano, este señor, bueno, a los que lo conocen, algunos amigos que tenemos en común, seguro que van a saber, que puedan ver nuestro canal. Este señor, yo te iba a decir así, Suéltalo, pero- suéltalo, Dice señor. suéltalo. Iván Vergara. Yo lo conocí a través de una gran amiga en común hace unos cuantos añitos ya, Silvita. por allá por los 90 y pico, por Silvita Bustamante. Y porque yo escuchaba el programa Jardín de la Noche, que era un programa que me encantaba, que ponía toda la nueva trova, la novísima trova, ¿no? Era como este Esa gente movimiento, está adelantado a su época. Eso ahí. el movimiento del Espín y la Rosa, ¿no? Era no, en aquel momento ya eran la nueva generación de la nueva trova. Exactamente. Que era toda esta parte de los Habana Abierta y toda esa historia. Bueno, además que se ponía mucha más música. Estamos hablando aproximadamente del año 94, cuando yo, en mi comienzo profesional, oficial ya, trabajando para y con la música, de manera oficial, porque antes de todo eso hay un antes, podemos hablar de eso. Cuando yo salgo de trabajar de Radio Ciudad de La Habana, que era una radio local, provincial, y paso a la parte nacional, que era Radio Taíno. Y como todo comienzo era de madrugada. ¿Y qué había de madrugada? Un programa que se llamaba, que creo que todavía existe, se llama En el Jardín de la Noche. Sí, viene de una línea de una canción de Silvio, ¿no? Un tema de Silvio. Discúlpame rápido. Ese que conducía el del Nine, ¿no? El del Nine. Sí, en aquel entonces, hasta tanto estuvo Alden Night, que ya pasó de la madrugada a la mañana, creo que era así, sí, estaba en la madrugada y pasó a la mañana. Y entonces entró un conductor que se llama Eduardo Antuña. Y entonces yo entro como productor musical. O sea, yo hacía todo lo que es, como se llama aquí en España, la parrilla musical del programa, además de todo lo que es la agenda cultural. O sea, todos los eventos que acontecían culturalmente en La Habana, sobre todo los de carácter musical, pero bueno, tocábamos de todo. Y entonces lo que pasó en el Jardín de la Noche, Carly, fue que yo dije, esto es un programa de madrugada y de seguro esto lo están escuchando los de seguridad que trabajan por ahí en las empresas, no sé qué, no sé cuánto. Digo, Los CEPSA, los CBP. Los CEPSA, los CBP, lo decían en Cuba, ¿no? Que es Cuerpo de Vigilancia y Protección. No, Eso es así, ¿no? No, no para eso. Bueno, nada, No tocamos para eso. yo No dije, te pongas tan detalle. yo decía, si la gente de madrugada está escuchando la radio, ponerle algo que los despierte, ¿no? Que los mantenga despiertos. Y entonces el programa tenía como una línea musical que era todo como muy tranquilo, y yo lo que hice fue darle la vuelta. O sea, hice la propuesta de que en vez de ser un programa tan pausado, tan tranquilo, que fuera un programa un poco más con carácter fiestero. Entonces era de madrugada, sonaba rock and roll, sonaba blues, sonaba
música alternativa, los alternativos de la música cubana, sonaba, había vida. Sí, estaba, Había vida. Yo conocí ese programa por Silvita, porque en ese tiempo nosotros éramos pareja y ella siempre era artesana y hacía collares y cosas, vendía por mayor y trabajamos juntos, siempre nos cogía a la madrugada escuchando el programa. Y aparte ella era muy amiga de toda esta banda, de Boris, de Vanito y de toda esa gente, entonces, y el Piño, ya, toda esta gente en común que éramos todo un piquete ahí de gente, cada uno haciendo cosas diferentes. Y en aquel momento el movimiento de la música alternativa, la verdad es que eran pocos los espacios que defendían que existía todo esto. Y entonces yo venía ya de trabajar de Radio Ciudad de La Habana, habiendo acumulado toda la experiencia y conociendo a gente nueva, pero ya también promoviendo las maquetas, porque eran todo maquetas, no eran discos oficiales, de todos los integrantes en aquel entonces, de lo que en su momento se convirtió en Habana Abierta. Y entonces seguimos como la línea esa de defender todo ese volumen riquísimo, buenísimo de música que había. Intentamos llevarlo. ¿De qué estamos hablando, Joan? Yo empecé en Radio Ciudad de La Habana en el año 91. En el año 91, justo cuando yo me graduó en lo que fue la antigua Unión Soviética en Kiev, de una ingeniería. Yo me gradué. Esa parte de ti no la conozco. Tampoco. ¿Tú conoces la Unión Soviética? Yo El conocí socialismo, ¿no? el USSR. ¿Te acuerdas de eso? La URSS. La URSS. USSR. Sí. Yo cogí la URSS yo estudié del año 96 al año 91 en Kiev, Ucrania, una ingeniería que luego al momento de graduarme no la pude ejercer porque como cayó el muro de Berlín, cayó el campo socialista y mucha gente de las que en Cuba tenían que un poco hacerse valer de medios y mecanismos que proveía la antigua URSS para poder desarrollar su especialidad, no la pudieron ejercer y entre ellos también estuve yo afectado. Entonces hubo que reinventarse y lo que hice yo fue retomar de manera oficial y bajo formación, intentando hacerlo bajo formación, el tema de lo que siempre me identificó, que fue la música. Yo por donde quiera que pasé, la música estaba al lado mío y yo trabajando con la música. Y ahí empezamos coqueteando con la música en su momento desde pequeño, escuchando. Eso venía a preguntar, yo quiero ir por parte. Ahorita estábamos hablando antes de empezar. ¿Quién fue quien inculcó a ti? ¿A qué edad tú tenías? ¿En qué año fue? Sander, eso fue muy de pequeñito. Yo en mi casa siempre recuerdo haber visto los vinilos de 33 revoluciones, de 45 revoluciones, o sea, los grandes y los pequeños, los vinilos. A pesar de que incluso, que eso ya lo hablaremos más adelante igual seguro, porque en su momento yo me convertí en una especie de DJ, pero yo nunca pude ejercer la labor de DJ con los vinilos, a pesar de que fue lo primero que toqué, fue el primer formato fonográfico que toqué, ¿no? Sí. Y eso fue de muy pequeño. En mi casa había música de todo tipo. Mi mamá había trabajado muchos años en Argelia, había traído muchos discos, algunos de música anglosajona y algunos de música en francés. Por supuesto. Y claro, más gente en aquella época, ¿no? Y entonces teníamos también en la casa discos de producción nacional. De la Gren, de Areguito, o sea, de esos dos sellos discográficos cubanos, ¿no? Y yo recuerdo estar navegando entre dos aguas, ¿no? Que eran era la música popular cubana en toda su variedad y la música anglosajona. Había un disco que yo me ponía mucho, que era uno de los Beatles y otro de Bam Bam. Y a los dos discos, a estos dos empezando, pero se lo ponía todo, les ponían una firma que me inventé, como queriendo decir, esto es territorio pegado, eso es don't toque esto, que esto es mío. ¿Qué disco de Bam Bam era que te gustaba ese? Compadre, yo no me acuerdo cuál era el nombre del disco. Yo creo, no sé si era Aquí que baila gana o
o no sé si era el nombre del disco, pero creo que estaba El de Buey Cansado. el de Buey Cansado. Porque fue, hay que una historia, es que hay una historia por esa época ahí creo que fue en el disco El Buey Cansado que Sí cuando que era- Formel le agrega los trombones a un banco. Sí que era el disco o la época en la que sonaba el baile de Buey Cansado, porque yo recuerdo que hay imágenes nuestras, mía y de mi hermana, en fotos de la familia, que luego, hablando de esas fotos, mi mamá me decía, ¿a qué bailabas esta canción? ¿A qué bailabas la otra? Yo recuerdo haber hablado del tema del baile de Buen Cansado, del baile de Buen Cansado de los Juan Band. Y por la parte anglosajona, yo estaba escuchando mucho a los Beatles. A los Beatles, y recuerdo que uno de los temas que me ponía mucho, que era el que teníamos en la casa, era el Help. Help, I need somebody, help. Quiero que no se me Los olvide un fanáticos. detalle, para que no te vayas de guión, no te vayas. ¿En qué año es que tú escuchabas los Beatles? Porque hubo una época que en Cuba no se podía escuchar. Podía escucharlo bajito. Claro, yo tenía, Sander, yo creo que yo tenía en aquel entonces, y la memoria, si no me falla, yo igual tenía unos 5 años, yo soy de 68, soy de la generación de, Entonces estamos hablando de 70 y de algo. 68, claro, 70 y largo. Sí, no, es que yo no. Mi tío yo escuchaba a Elvis Presley, los Beatles y todo eso. Yo que soy el 64, yo escucho los Beatles, pero mucho más después, un poquitico más crecido, después que había pasado todo eso. Sí que hubo, yo creo que esta fue una época anterior, o sea, que todo el mundo sabe Sí, que fue existió, antes, sí, fue anterior, pero a mí no me tocó, bueno, no nos tocó eso. Y entonces nada, yo empiezo a coquetear con la música de esa manera. Incluso yo recuerdo que mi identidad con la cultura, en su más plena diversidad, vino también a la par de todo eso, porque a mí me gustaban muchas cosas y yo cogía el periódico, Sander y Carlito, yo cogía el periódico, yo recordaba, el periódico yo lo cogía, lo viraba al revés, ¿Cuál de ellos? Grama, Cultura Verde. cualquiera, el que hubiera. Ah, Y bueno. entonces yo venía de atrás para adelante para leer las culturales. Tú buscabas directo a las culturales. Literalmente las porque Yo culturales. también hacía lo mismo, yo también. Pero de Yo, niño- deporte y cultural. Eso, pero Era yo- lo único yo que- deporte En esa no, época era lo único que se podía. Pero yo lo que hice fue, claro, que yo me di cuenta que yo me estaba fijando en cosas a las que en el momento, claro, uno no tenía acceso. O sea, por edad yo no iba a muchas cosas, hasta tanto no me salió el gusanillo de querer meterme en el tema de algún instrumento musical. Porque estudiaste música también. No estudié música, no llegué a estudiar música, pero en aquel entonces recuerdo de las tantas cosas que se ponían en la televisión, hubo un momento en que empezó a salir Paco de Lucía y no sé por qué a mí me deslumbró ese hombre. Y yo decía, no, A mí me pasó tocar también. la guitarra así sería magnífico. Y uno de los viajes de Paco de Lucía, esto es una anécdota rápida, uno de los tantos viajes de Paco de Lucía a La Habana, recuerdo que fuimos a verlo a la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, mi mamá me llevó y ahí entonces fue cuando le empecé a caer a mi mamá arriba. Yo quiero aprender a tocar guitarra, y entonces hice las pruebas en la Casa de la Cultura de Plaza, como nosotros vivíamos en el Vedado, me aceptaron, estuve ahí poco tiempo, no recuerdo cuánto, pero ahí aprendí mucho. Luego lo dejé y conseguimos que tuviera un profesor de guitarra privado, que me daba clases en la casa. Y todo esto fue como una amalgama ahí amplia de coqueteos con la música, ¿no? O sea, toda la música que yo escuchaba. Llegaba incluso tarde a la escuela a veces por escuchar los programas de radio que ponían en la mañana temprano. Sí. Me quedaba dormido escuchando los programas de radio. No. Sí, Eso era- Claro, eso viene en los nosotros, ingredientes. nosotros vivimos más o menos esa historia, esa época. Yo- Yo escuchaba muchas emisoras americanas también que se cogían. Y bueno, y la parte, o sea, lo de el tema de la música anglosajona. Yo recuerdo que en el barrio había un personaje en el buen sentido de la palabra, un muchacho del barrio. No éramos íntimos amigos, pero yo no sé por qué él tenía toda la música del mundo. Tenía toda la música del mundo, tenía un montón de vinilos. ¿Por qué formato? ¿En vinilo? En Y de vinilo. casete. En aquel momento creo que eran todos vinilos lo que tenía él. Brother, y escuchaba de todo, y tenía de todo. Y yo me di cuenta que a mí me estaba empezando a interesar
cosas que me estaban entrando por el oído que no eran de mi época. O sea, era todo como de más atrás. O sea, rock and roll y discos, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado en aquel entonces cosas de Billy Joel, que ya luego con el tiempo yo decía, pues, sí, esto yo lo escuché cuando era más pequeño. O sea, esto me empezó a entrar en el gusanillo ahí desde temprana edad. Y yo coqueteé con mucha música desde muy temprana edad. O sea, por eso les hacía esa anécdota, porque todo viene desde ahí. Y todo viene gracias a que también en Cuba, quieras o no, de alguna manera, música siempre ha sonado, ¿sabes? A tu alrededor, la tuvieras o no, y te casas con la música. Bueno, para los amigos que son, bueno, que tal vez algún suscriptor que sea hispano o no conozca, no ha estado nunca en Cuba. Cuba es un país muy sonoro. Sí. A veces muchos dicen que nosotros los cubanos chillamos, ¿no? Como que echamos mucho la olla, pero sí. es que somos personas con mucho, estamos muy acostumbrados a un ambiente sonoro ahí, con mucha, la música todo el tiempo alta en la calle. Nosotros somos una banda sonora. Exactamente. Es difícil no sustraerse a eso. Al final siempre nos va, es parte de nuestra esencia. Artistazo, bro. Sí. Productores, todo. Y me puedes hablar un poco, porque yo sé que a ver, cuando nos volvimos a encontrar, nosotros dejamos de vernos muchos años cuando viniste para acá, y después nos volvimos a encontrar en La Habana cuando en esta época en Fábrica de Arte que estuviste haciendo ese trabajo. La última etapa. La última etapa, que ahí fue cuando nos reencontramos y bueno, ahora la vida quiso que nos reencontráramos aquí de nuevo. Increíble, que tú estabas aquí ya. Sí. Bueno, pero bueno, tú y yo... Sí, pero un tico, discúlpeme, y no desaste El orden. ¿sabes? Haz un preámbulo, pero sobre de lo que estabas hablando, que creció, y entonces, ¿cuál fue tu primera vínculo directo? ¿Un estudio de radio? No, yo, mira, hay un momento en el que yo, de lo que es la formación estudiantil, en el preuniversitario, cuando estamos acabando el preuniversitario, me sale la posibilidad de irme a estudiar por las becas aquellas antiguas que existían, me voy a estudiar a la antigua Unión Soviética. ¿Oíste la URSS? Tú fuiste de la última generación esa, ¿no? Yo fui casi de la última generación que logró graduarse, porque mucha gente de las que fueron enviando en medio de la parte, del momento en el que llegamos nosotros, a muchos ya los regresaron, porque ya estaban los primeros destellos de que se caía. O sea, tú estuviste en la Unión Soviética en el pleno Glasnost. Claro, yo llegué con la Glasnost y con la Perestroika. Yo llegué en el 86 y regresé a Cuba en el año 91. O sea, yo cogí todo el proceso ese de la Glasnost, la Perestroika, la desaparición del campo socialista, con la caída del muro de Berlín. ¿Y cuando te graduaste, ya todavía existía la Unión Soviética? No, ya no existía. Yo me gradué en el 91, en el 89 ya todo aquello cambió. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, cuando regreso a La Habana, tanto yo como otros que estaban estudiando otras especialidades, otras carreras, muchos dependíamos de herramientas o de lo que fuera que venía justamente de la antigua Unión Soviética o de aquel campo socialista. Y mucha gente no pudo continuar ejerciendo sus especialidades porque no había cómo hacerlo. Y como a mí me acompañó siempre la música en todo momento, en todos mis ciclos formativos, yo siempre estuve a cargo de la recreación de la escuela, de la fiesta, poniendo música. Estaba en tu ADN, eso siempre estaba vinculado en ti. Exactamente, la música no escapaba de mí. Sí. Y entonces yo recuerdo como si fuera hoy Carl Lisandro, que en algún momento de la vida, no sé por qué, yo creo que fue escuchando hablar, o una entrevista, creo yo fue que leí, de una muchacha que en su momento dice que su pasión es la radio, ¿sabes? Pero para hacer radio musical. Y entonces se me queda a mí aquí en entrevista en el pensamiento y digo, pero si yo también llevo toda mi vida escuchando radio y casi todo lo que escucho es música, yo quiero hacer radio en algún momento. Y a mí se me quedó aquello.
Y cuando yo regreso de la antigua Unión Soviética, que claro, me quedo como sin trabajo al cabo del tiempo, dije, pues tengo que intentar entrar ya de a lleno en algo de lo que me identifica, que es el tema de la música. Y entonces yo comienzo mi parte profesional ya oficialmente en la radio. O sea, trabajando en la radio, o sea, de ahí parte. ¿Qué emisora fue? En Radio Ciudad de La Habana, que Sí. la radio municipal. Y empiezo. Porque la provincial es Radio Cadena Habana, ¿no? Exactamente. Y ¿Pero entonces transmitían en ese tiempo en AM o FM? era en Para que la AM. gente entienda. Era en AM. Exacto, sí, para que la gente entienda. Era en AM, empezó modulada. Sí, y entonces. Candela, bro. Y entonces lo que pasó fue que yo entré por una convocatoria que hizo el programa Melomanía, que era un programa que era 100% del rock anglosajón, pero buenísimo, que el conductor era José Luis Bergantiño y la dirección era de Marcos Castillo, que a los dos les estaré de por vida agradecido. Fíjate eso. Ellos hicieron una convocatoria para celebrar un aniversario del programa y nos fuimos a la playa 16, a la costa, a celebrar unos cuantos pocos lo del aniversario. Y ahí yo les empecé a hablar un poco de mi devoción por la música y me dijeron, coño, ¿por qué no te llegas por la emisora, por el programa, para que nos ayudes ahí a coger las llamadas telefónicas que llama mucha gente para pedir música? Y ahí entré cogiendo las peticiones musicales, era algo que se estilaba mucho en aquel entonces, las peticiones musicales, y empezó a entrarme todo ese bicho de la radio, mirando ahí las máquinas y no sé qué. Y ya yo en aquel entonces empecé como a tener, como decimos en Cuba, tamaño de bola. O sea, a tener un poco de noción de cómo se manejaba la tecnología, y hasta que manifesté mi interés de quedarme trabajando, se dio la oportunidad y me hice una evaluación para ser técnico en transmisión y edición. Y así entré yo en este mundo artístico creativo de manera profesional, y a partir de la radio yo di el salto de la radio municipal a la radio nacional 2 años después, que pasé a Radio Taíno, que es ahí donde es ahí donde Carlito En esa Taíno. etapa es donde yo, lo descubro por Silvita y lo conozco. Sí. Y nos conocimos en un concierto de No, es Jardín de la Noche, claro. Era cuando tú- Jardín de la Noche era Taíno. Es Jardín de la que Noche. que estabas de productor de Habana, ¿no? Era Habana. Yo fui. Cuando hacían aquello el café con Sí, de la vaya, tarde, aquel fue el momento en que tú y yo nos conocimos. tarde de café. Hacíamos unas tardes era como lo que se llama ahora el tardeo, Sí. que en Cuba le llamábamos matiné. Sí. Yo creo que nosotros, si mal no recuerdo, fuimos los que pusimos de moda lo de las matinés, y no fueron los de la música popular bailable. Porque yo trabajaba en aquel entonces con una banda de rock que era el Grupo Habana, Sí. donde el vocalista era X Alfonso. No, mentira. Iván, el Iván, vocalista era Iván Latour, Iván Latour. bajista X Alfonso, y en la guitarra eléctrica estaba Osamu Menéndez, y en la batería el Neni. Y de los pocos espacios que nos abrieron puertas para hacer presentaciones fue el Café Cantante del Teatro Nacional, y era por la tarde. Y ahí nosotros nos veíamos. Y con el tiempo entonces ya yo paso a trabajar de Radio Ciudad de La Habana a Radio Taíno, y en Radio Taíno comienzo trabajando de noche, o sea, de madrugada. Y hacía el programa en el Jardín de la Noche, que era un programa que emitía en la madrugada, y cuando yo entro, que hubo un cambio, que estaba Aldernay de conductores, entró un presentador que se llama Eduardo Antuña, con la dirección de Ivonne Leantó, y entonces lo que hacíamos era que yo me encargaba de todo lo que es la parrilla, como se dice aquí, la parrilla musical, hacía la producción musical de todo lo que se ponía en el ¿Cuántas programa. horas duraba el programa? El Jardín de la Noche eran 1h30, 2 horas. Como a 2 horas. Empezábamos a la 1 A la 1. y acababa como a las 3, una cosa así. Sí, claro. Y yo lo que hice fue que le di la vuelta a ese programa y dije, coño, si este programa se hace de madrugada y hay gente despierta escuchándolo, ¿para qué vamos a ponerle música
baladosa, baladas, ni nada de eso. No, Eso, vamos a darle vida. Tiene que estar despierto Sí. porque tiene que trabajar y tal. Exacto, y entonces lo que hice fue cambiar toda la dinámica aquella y se convirtió en un programa dinámico, armónico, optimista, o sea, con música arriba, era como si estuviéramos haciendo una sesión de fiesta, ¿no? Y, Era un contraste, discúlpame, porque venía nocturno, el programa nocturno y después venía fin de la noche. Exactamente, Era el pero contraste nocturno nocturno. en otra emisora, Exacto. y nocturno Ah, era... no, entonces estuvo ubicado mal. Ya no, Nocturno sí, era en porque Radio Progreso. Yo escuchaba nocturno y después buscaba. No, pero no estás mal ubicado porque tú estás uniendo la noche con la madrugada, y sí que es verdad. Claro, Nocturno empezaba. siempre fue el programa más Exacto. escuchado Sí. de la franja Y yo después nocturna. buscaba el ratito de la noche. El ratito Eso de la es. noche era el after. Eso es. Pero la realidad es que ese trabajo de la radio, yo no sé hoy día cómo tú ves el futuro de la radio con las nuevas tecnologías, esto de la internet y eso. Esto mismo que que están haciendo ustedes, es como una especie de, yo siempre le digo que es como la representación en audiovisual de lo que siempre fueron los programas de radio. O sea, el concepto de los podcasts famosos cuando empiezan con los radio podcasts, Exacto. que eran las radios que grababan los programas y los dejaban colgados en una sección que se llamaban podcast. Y luego empezaron a ponerse, al menos, bueno, es una tendencia que se practicó tanto en España como en Europa como en casi todo el mundo. En Cuba no, porque no habían recursos para eso. Y luego empezaron a ponerse cámaras en los estudios de transmisión de las radios, y todo eso se quedaba grabado. Y cuando llega la era de YouTube, esto comienza a transmitirse en streaming. Entonces nacen ya principios de los videopodcasts, que, bueno, pues hasta el día de hoy ha cogido todo el auge que ha cogido. Entonces, claro, el futuro, las radios siguen estando ahí, pero ahí, ¿no? las radios están ahí. Ahora mismo Sí, sí, están no, las radios. están en YouTube, Sí, en streaming. Y seguirán. Hay plataformas de podcast. Claro. Entonces, para escucharlo. Las radios están ahí y están los podcasts, pero los podcasts no es más que la continuación de, en este caso con el desarrollo de la era digital, de todo eso que en su momento la gente no veía en un estudio, ¿no? O sea, y ahora cada cual se monta su pequeño set, como este set. Ujú. Lo que pasa es que por tema de derecho de autor, no todos los programas, en este caso de corte musical, mucha gente no se plantean programas de corte musical porque la música tiene derecho Claro. y entonces no se puede emitir claro. de manera libre. Entonces, Por eso es que en la radio, la radio va a seguir. en un momento determinado, fue una opción muy buena para y no sé, todavía yo veo que la gente sí escucha mucho la radio cuando van Sí. en los coches. y Sí, eso. sí, sí, sí. Exacto, si te iba a decir, principalmente Pero el coche. fundamentalmente cuando van en coche van haciendo viajes largos, pero no sé, yo en mi etapa, en la generación nuestra, que todavía no había esa tecnología, nosotros tuvimos la suerte de vivir de ver otra todas época, estas cosas. Para nosotros la radio era un medio de información No. musical. La increíble, radio- porque si Oh. habían programas buenos. Como pura, seguro que escuchaba las novelas por la radio. No, No, todo. No, Nosotros musical. incluso tenemos mucha cultura de radio, Sí, sí. porque en Cuba sobre todo, o recuerden que Cuba en fue la uno de los primeros región, países. en nuestra región, ya no solamente en Cuba, en nuestra región, teníamos las radionovelas. Exactamente. Entonces, la radio, en este caso, para nosotros, tiene un valor importantísimo, porque la radio marcó, o sea, era lo que había. Ajá. O sea, a través de la radio, o sea, y además los programas de radio, aquellos auténticos programas de radio, incluso antes de que nosotros llegáramos al mundo, se hacían en directo en aquellos grandes estudios de lo que fue en Cuba la CMQ y toda esa historia, ¿no? y se transmitían en directo todos En había directo. muchos shows que se transmitían. Sí, ¿no? Claro, había Sí, muchos de esos sí, shows claro, se hacían en los directo. años 50. Sí.
Sí, porque en esa época se grababa. no había la facilidad Sí. de grabar. Muchas cosas eran. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que la radio, o sea, la radio está ahí, la radio no morirá, pero obviamente con el paso del tiempo van naciendo otras alternativas y a día de hoy, pues esta era digital se va transformando y hay otros mecanismos. Yo quería hacerte una pregunta porque se me puede olvidar en la descarga. Tú trabajaste con varias agrupaciones, varias bandas. Yo sé que son muchas, pero bueno, Yo- puedes hacerme Bueno, una idea. un anécdota. resumen. Sí, claro. Yo empecé heavy, yo empecé con el rock and roll, o sea, yo soy rocker, a mí me encanta. Sí. Yo siempre digo que mi problema con la música es la música, porque a mí me gusta toda la música. O sea, a mí me llena toda la música y obviamente siempre hay estilos que te marcan más, ¿no? Pero mi mente es muy abierta con la música. Pero yo empecé con el rock and roll, porque escuchaba rock and roll y empecé a trabajar. Y cuando yo empiezo en la radio, perdón, cuando yo empiezo en la radio, empiezo a conocer un poco de cerca el mundo en este caso de los intérpretes, de las agrupaciones, Sí, claro, que van empiezas a pasando conocerlo. por los programas de radio. Pasaste por Radio Ciudad Claro, con Juanito Camacho, yo estaba. que es la cátedra. Tú estabas sí, sí. en el corazón de. Yo estaba trabajando, cuando yo termino de trabajar Muy con bien, Melomanía, Bro. cuando yo termino de trabajar con Melomanía, programa 100% de rock and roll, paso a trabajar con Juanito Camacho, que es la cátedra de información musical, bueno, de los tantos que hay, el Juanito es, al cual le tengo que agradecer también de por vida, porque estuve trabajando con él como técnico de sonido en la transmisión del programa cada día de lunes a viernes, en el programa Disco Ciudad. Que Juanito tenía la línea de trabajar todo lo que era la música alternativa cubana y la música internacional, más bien tirada para el rock, el blues, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que retomando tu pregunta, pasando tantos artistas por la radio, conociendo ya yo a la gran mayoría de esos artistas previamente, artistas cubanos quiero decir, me entra a mí como aquella curiosidad de saber, de intentar saber cómo se produce, o sea, cómo se organiza, porque no tenía idea de aquello se llamaba producir o coordinar un concierto en vivo, ¿no? O sea, cómo se hace esto que uno disfruta cuando va a ver un artista, un grupo, una agrupación, ¿no? Y entonces es cuando comienzo a coquetear trabajando con el grupo Habana, un grupo de rock en aquel entonces, cantante Iván Latour, bajista X Alfonso, guitarrista Osamu Menéndez, y en la batería estaba el Neni. Eso era como el Pearl Jam de nosotros. Eso era, sí, en aquel momento eran los años 90, el grunge de Seattle era lo que estaba de moda y Habana Abierta era como la... Una trova, yo le decía trova alternativa. Exactamente, Habana Abierta era como el grunge alternativo, ¿no? de la música cubana. Y a raíz de todo eso, por estar X trabajando con Habana Abierta, X también empezó a tener sus intereses de empezar a hacer sus cosas en solitario y hacía sus maquetas y sus composiciones, no sé qué. Y yo ayudaba también un poquito a X. Y entonces, claro, al lado de X estaban sus padres, Carlos Alfonso y él, el grupo Síntesis. Y entonces también comienzo a trabajar con Síntesis. O sea, una cosa trajo a la otra, ¿no? Comienzo a trabajar con Síntesis, hacía también como una especie de asistencia de comunicación y producción, un poco de management con Síntesis durante varios años, pero trabajé con un montón de gente y trabajé incluso con todos los que en su momento se convirtieron en la agrupación Habana Abierta, con todos y cada uno de los integrantes. Ahí es donde yo te conozco a ti, mi hermano. Ahí es donde yo faltan otras pero cosas. me tocó. Yo agradezco gracias a esa programación que tú hacías en ese momento de Jardín de la Noche. De Jardín de la Noche. Gracias a esa programación fue y se invita que porque trabajamos juntos haciendo collares y eso con Lili y todo eso. Ella me ponía el programa y me decía, oye, mira, estos son amigos míos, Bori, lo otro. Ahí fue donde yo descubrí esta generación
La Habana Abierta. Entonces, fue ¿qué una fue etapa la de- Habana Abierta? ¿Cómo fue? No, porque estos chamacos fueron unos poetas que escribieron Eran- en la época. No, ellos Increíble. crearon un antes y un después en todo el Sí, tema sí, este de la trova Sí. alternativa. Habana O sea, no- Abierta, pues, Y Habana Abierta, en aquel entonces, desgraciadamente no, en mi opinión, no tuvo el apoyo que debería tener un fenómeno, porque se convirtió en un fenómeno. Y no solamente por el fenómeno, sino porque eran cantautores de calidad, o sea, con una dinámica diferente, renovadora. Era una generación. Era una generación que llegaba, que claro. estaba describiendo en su poesía aquellos duros Aquellos duros años, de, sí, de- sí. de periodo especial. Correcto. O sea, que los que de ahora están peores, pero aquellos fueron duros Por también. nosotros también. No, y lo que pasó fue eso, que nosotros, o sea, los que estábamos trabajando en la radio, sobre todo, son unos pocos, nos dimos a la labor de intentar difundir todo eso que estaba saliendo, y eso lo estábamos haciendo desde Radio Ciudad de La Habana, en casi todos los programas que teníamos en Radio Ciudad de La Habana, entre ellos Disco Ciudad con Juanito Camacho. Y yo luego en su momento, cuando doy el salto a Radio Taíno, que comienzo en Radio Taíno, en el Jardín de la Noche de madrugada, donde tú me descubriste gracias a nuestra amiga Silvita, yo seguía poniendo toda esa música, además de mucha más música, pero siempre todo ese movimiento de la música alternativa cubana, que en mi opinión merecía todo apoyo, tuvo espacio en pocos espacios, valga la redundancia, de la radio cubana. Hasta tanto, poco a poco, algunos se fueron sumando de mayor o menor manera, pero siempre fuimos unos cuantos ahí, pocos los que estuvimos ahí dando la lucha para que toda esa música no dejara de Sí, ser. porque No, y yo eso fue recuerdo- una época, eso fue en principio de los 2000, no me acuerdo. No, estamos hablando de los Empezó 90. Primero se hizo un disco que se llamaba La Habana Habana Oculta, Oculta, que sí. muy poca gente lo conoce. Eso fue un disco No, que no, hicieron, no, en Cuba. eso fue un disco que hicieron Gema y Pavel, en aquel entonces el dúo de Gema y Pavel, Gema Correa y Pavel Urquiza, para un sello que se llamaba Nube Negra, que si mal no recuerdo era de aquí, de Barcelona incluso, perdón. Y entonces lo que hicieron fue reunir a toda la generación de los cantautores jóvenes de aquel momento en Cuba para grabar el disco de Habana Oculta, o sea que el nombre nunca mejor puesto porque era Claro. toda esa música que estaba sonando en La Habana de manera en el underground, oculta, en el underground, en el y de underground. ahí iba a salir la propuesta, creo que era así, bueno, si no ya me la rectificará aquí en algún momento, la propuesta de, no sé si era por un viaje que se iba a hacer hacia acá, hacia España, para representar esa música o grabarla, no sé qué, y bueno, y ya luego sale la selección de unos pocos cantantes, que eran los 8 que conformaban la agrupación Habana Abierta, que entonces cuando pasan a llamarse Habana Abierta. O sea, Que eran Boris Larramendi, Kenvis Ochoa, Vanito Caballero, Vanito Brown, Alejandro Gutiérrez, Pepe del Valle, Luis Alberto Barbería, Andy Villalón. Andy Villalón. 7, ¿no? Andy Villalón. Se nos queda alguien, no. Pepe del Valle, Kenvis Ochoa, Pepe del Valle. Bueno, y bueno, yo creo que ese fue un momento. O sea, a partir de Habana Abierta empezaron a salir unas... Perdona, porque si mal no recuerdo, en el Habana Oculta también metieron a Superávit también. No, en Habana Oculta había... Superávit en el disco de Carlitos Santos, Frometa. Carlitos Frometa. Sí, sí. No, había eso mucha era- gente, había mucha música interesante en el disco de Habana Oculta Sí. que desgraciadamente no podía salir todo el mundo, porque... Exactamente. Pero bueno, Ellos así grabaron en quedó. un formato como el vinilo, así, grabaron en... CDs. O sea, ellos ya... Tiene que haber alguna... No hay. compilación, ¿no? Eso fue la No, época así. ahí están todos los discos de Habana Abierta que se grabaron en aquel entonces. No sé. No, Pero- no, ningún vinilo. Bueno, no. ya en los 90 ya... No, ya no. ya Yo no. me acuerdo que nosotros en La Habana. Todos los discos en Cuba, como en vinilo antes de los 80, Sí. que se imprimían ese Pero yo, formato. La Habana Abierta, incluso yo recuerdo, porque nosotros en La Habana
como siempre hemos estado atrasados a todo en el mundo, nosotros teníamos en los 90 andábamos con casetes también. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía los discos de La Habana. A mí se me regala la cinta en vivo tocando y se me regala la cinta. Yo me traigo un destornillador aquí. A nosotros la precariedad siempre nos ha perseguido. Y nos ha enseñado, o sea, inventamos. O sea, en aquel momento cuando el cassette se te enredaba en el cabezal, que tenías que sacarlo, había un trozo de cinta que ya estaba dañado, que había que hacer corta por aquí, ¿y con qué se pegaba? Con esmalte de uña. O sea, duro eso. Ahí te acabaste, eso es, tiene más de 50. O el cassette de repente se quedaba trabado, y ¿cómo lo destrabamos? Con un lápiz o un bolígrafo. Le hacíamos así para poderlo destrabar. No. Y como eso. Que no va a conocer. Y como eso me cuento, porque yo en la época de la radio, nosotros trabajábamos con cintas Revox, con las cintas grandes, las máquinas, y lo que teníamos eran unas máquinas húngaras que la gran mayoría no tenían piezas de repuesto para su mantenimiento. ¿Ok? Y aquel motor de aquellas máquinas, que eran unas cosas inmensas, se calentaba que no veías. Y cuando el calentador, el motor se calentaba, ¿qué hacían las bobinas? Se ralentizaban en su giro, su rotación. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Poner el dedo y lograr que la cinta entrara en revolución para que no se fuera. Imagínate un programa, porque había programas que estaban encapsulados, ¿no? Enlatados, grabados en cinta, que se estaban transmitiendo al aire para que no se fuera de tempo, o la voz del locutor que estaba ahí saliendo, o la música, era. Yo voy entendiendo, tiene que estar alguien ahí en esa Claro, jugada. Siempre tiene que estar un técnico ahí. Y aparte para que no se. La gente que esté viendo esto va a flipar con estas cosas, porque realmente, mira. Bueno, ahí discúlpame, lo que la carcasa era lo que no había que cambiar nunca, porque las herramientas de esa época eran con una carcasa, brother. Las máquinas de cinta esas, solo que lo que es la carcasa en sí, eso no se rompía. No, eso. Se caía un traspiso y eso no me pasaba. Esos eran como, Sander, una especie de mueble de hierro clavados así al suelo, que era lo que envolvía a la máquina, y las máquinas estaban así, ¿no? O sea, encima de ti. Yo lo llegué a ver. Y por eso tú podías con las manos hacerle así para que no saliera de revolución. Yo lo llevé, yo llegué a verlo. Que yo cuando yo estudié un poco de sonido. O sea, hice un curso de sonido allá en el Museo de la Música. Y era el curso era operador, grabador, editor y musicalizador artístico. Era el curso que hacía anécdotas mexicanos y esta gente, ¿no? Y bueno, yo estuve haciendo unas prácticas en Radio Ciudad. Que fui al programa de Juanito. Y ahí cuando aquello estaba chaqueta de productor, Ricardo Figueredo. Ricardo Figueredo. Pues anécdotas de esa. Hoy es un director. Sí. ¿En dónde está? En Cienfuegos creo que es, ¿no? No, está yo no sé si estaba en Estados Unidos. Él estuvo en Cuba y no sé si ahora está en los Estados Unidos. Hace rato que no, pero sí veo las cosas a él, es un realizador. No se me va a ir porque esto es un tema también que yo necesito que vea esto, empape de ese tema, es decir, pueda saber esa temporada tuya. Estuviste involucrado con la producción general de la fábrica. Sí. ¿Cómo empieza eso? ¿Qué año fue? Bueno, eso empezó mucho antes. Eso empezó mucho antes de donde es la fábrica. Claro. La fábrica es un lugar emblemático en Cuba. Proyecto cultural integrador donde conviven en un mismo espacio todas las disciplinas artísticas. Yo vine a vivir a España en el año 97. Y hasta ese entonces yo estuve activo en Cuba trabajando tanto para los programas de radio como las producciones de conciertos, como con las agrupaciones. Bueno, fue una locura, ¿no? Y yo cuando vengo a vivir a España, obviamente yo no me desvinculo de la conexión, sobre todo de los colegas de trabajo, de los proyectos que ya existían y de proyectos que iban saliendo. Y en su momento nace el proyecto de la fábrica de arte cubano, de la mano de X Alfonso, que era uno de los integrantes de la agrupación Habana, el bajista de la agrupación Habana, agrupación con la que yo comencé a trabajar
por primera vez el campo de lo que es ser manager, coordinador, representante, como llamaban en Cuba, de agrupaciones musicales, ¿no? O sea, un poco que retomamos conexión. X es o sea, no retomamos conexión en aquel momento. X hace el proyecto de Fabricante Cubano estando yo viviendo aquí y yo comienzo a darle seguimiento a ese proyecto. Que desde a partir de un documental que graba X, que se presenta, en el documental participaban casi todas las manifestaciones artísticas del arte representadas por muchos de sus amigos que estudiaron con él. Se presentó todo esto yo me entero desde aquí, dando seguimiento. Se presentó, creo que fue en el Teatro Mella, el documental con una estructura representativa igual de todas las manifestaciones artísticas, donde nos faltó sobre todo la música. Y entonces pasa, creo que una temporada a presentarse el proyecto ya como tal en Pavexpo, que es un recinto ferial que tenemos en La Habana enorme, y en algún momento también se hizo en el Pabellón Cuba. No, fue siempre en Pabellón. Fue en Pavexpo. Bueno, y pasaron los años y un águila sobre el mar, y en el año 2013 yo me voy a La Habana intentando ver cómo podía poner en práctica un proyecto que yo tenía en mente, también que estaba relacionado con la música. No fue posible, y justo cuando estaba a punto ya de volver para acá a regresar a Barcelona, me encuentro con X y X me dice que ¿dónde tú vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, aquí yo, imagínate, preparando el regreso a Barcelona. No te puedes ir, ¿qué pasa? No, que ya estamos en las gestiones de que se va a abrir la Fabricante Cubano en un sitio ya permanente, con la estructura y la idea, que es donde está a día de hoy, en la calle 26, esquina 11 en El Vedado, en lo que fue antiguamente una fábrica de aceites del cocinero, entre otras cosas, porque fue más cosas ese sitio. Se dividió la propiedad y lo que es la chimenea de lo que fue la fábrica, subiendo por aquella escalera de caracol, se convirtió en el restaurante El Cocinero, el restaurante privado, y todo el resto de la fábrica se convirtió en lo que es a día de hoy el proyecto de Fábrica de Arte Cubano, que ya tiene 11 años de haberse inaugurado el 14 de febrero, no, el 13 de febrero del 2014. ¿Estuviste en la inauguración? Sí, claro, ¿no? Yo formé parte de todo el proceso, o sea, el proceso de inauguración de Fabricante Cubano, que estaré de por vida agradecido a esa gran oportunidad integradora que nos dio X al equipo de aquel entonces, donde a día de hoy todavía se mantienen unos cuantos, porque el equipo ha ido cambiando, pues mucha gente ha ido tomando diferentes si caminos. manda algún saludo igual. Sí, un saludo. No, yo siempre todo el mundo lo haga. un saludo para toda la gente de fábrica. Juanito todavía está ahí en la parte de la seguridad. Juanito, coño, Juancito. Juancito, el papá de Juanito. Yo mando un saludo enorme, amoroso, cariñoso. Toda la gente por allá. Sobre todo, en primer lugar, a X por haber logrado presentar ese gran proyecto y haberme dado la oportunidad de participar en ese gran equipo y en esa gran filosofía y familia que es la fucking band, le decimos nosotros, de Fabricante Cubano, que a día de hoy, pues mira, ya son 11 años ahí dando la batalla. No, y que además yo estuve viendo que salió como en una lista de la revista. Sí, la revista Times en el año 2018 creo que fue. Es un feedback como recomendaban a la fábrica como uno de los 100 lugares a visitar en el mundo. Sí, no, el reconocimiento de Fábrica de Arte Cubano como proyecto, además único en su esencia y estructura en toda Cuba e incluso en parte del mundo, porque es algo que de alguna manera tú puedes ver en algún que otro país, pero no de la manera en la que se ha representado en Cuba. No de la manera en la que se ha representado en Cuba. ¿Por qué? Porque lo que se llevó fue el acercamiento de todas las disciplinas artísticas desde un mismo espacio, pero en horarios en los que nadie había hecho
este tipo de propuestas, ¿no? Que era en horarios nocturnos. Sí, empezaba hasta las Y al 4 de la mañana. ser en horarios Al principio era hasta las nocturnos, 4. claro, y al ser en horarios nocturnos que había que proponer sobre todo música. Entonces, claro, es un proyecto artístico, creativo, cultural, donde la música y el ocio no falta, al mismo tiempo que te estás rozando, ¿entiendes? Con el resto de manifestaciones artísticas. Y esto tú vas por ahí, o sea, mira que en el mundo hay cosas maravillosas, ¿no? Pero yo creo que como Fábrica de Arte Cubano, o sea, Peter Rauch, ¿cómo se llama el DJ este que tocó? Eso lo conté. Un día que me acordé, que yo hablé con él en la fábrica, el tipo me dijo, no, ¿de dónde era? Esto lo conto. El tipo me dijo, no, en el mundo entero no hay lugares así. Eso fue hace años. Me acuerdo de Peter, un DJ que tocó en la fábrica, creo que era inglés, algo así. Luego me lo dijo en inglés, me dijo, no. Yo lo que Dale. siempre escuché de boca de mucha gente que visitó Fábrica era que habían caminado muchos lugares del mundo donde la cultura, ¿no? Era parte principal de proyectos que habían visto, pero nunca representados de la manera en la que se llevó con Fábrica de Arte Cubano. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la esencia, un poco con la esencia nuestra, y en este caso con el alto valor imaginativo, creativo que tiene X Alfonso. X Alfonso X desde su, es un tipo muy talentoso. X es muy inquieto. Y le gusta Es muy muchas inquieto porque cosas, siempre y está creando, siempre está y creando, además, siempre está Sí, no creando. se queda ya como que ya esto está creado. No. Y además, tío, un tipo que le ha gustado colaborar y apoyar cosas jóvenes, porque yo me acuerdo que yo estuve en alguna época muy vinculado a Frijol Negro. Sí. No, Y- esos son otros animales. Yo tuve el honor de trabajar con Con él. en su Lester, Pavo. Sí, yo estuve en su primer video aquí, Eh. con ellos. O sea, fue mi primera cosa así que hice con ellos. Y ya te digo, él lo ayudó mucho en la cosa de la producción. Él hizo unos proyectos muy interesantes. No, Un tipo muy creativo. yo creo que además, mira, Carlito y Sander, X viene de una familia Sí. 100% musical, su formación y su inquietud alrededor de la música y alrededor de los proyectos que encabezaron sus padres, el grupo Síntesis, y el coqueteo con Síntesis fue desde muy temprana edad. X estaba todavía estudiando en la escuela de arte y ya estaba tocando con Síntesis. Entonces, Sí, claro, sí. quieras o no, esa relación directa, además, yo no sé si en el mundo las academias o las escuelas de formación artísticas tienen la característica que tienen escuelas como el Instituto Superior de Arte, LISA, o la Escuela Nacional de Arte, Elena, en La Habana, donde conviven los estudiantes de todas las disciplinas artísticas en un mismo recinto. Y a X le pasó esto. X empezó a convivir Sí. con gente de todas las manifestaciones artísticas, empezó a conocer los Que proyectos Hay de una- todo el mundo, se nutrió todo eso. Sí, full. Y en su momento nació lo que nació, ese documental, y No, del documental salió- vino el proyecto Fábrica de Arte Cubano. Entonces, claro, pero luego está el valor que tiene internamente una persona como él, tan creativa como para materializar todas esas inquietudes. O sea, eso había que hacerlo sí o sí. Y ahí está. Ahí está. Sí, no, sí, a día la de hoy, un verdad referente. es que X es un tipo muy talentoso y la verdad. Fábrica de Arte Cubano, búsquenlo en las Sí, voy a redes dejar el link. y todo lo que y si música, alguna vez música de síntesis, los que ven X Alfonso, los que ¿no? vean este podcast de La Habana en Barcelona, si alguna vez van por La Habana, no dejen de visitar Sí. Fábrica de Arte Cubano. Fábrica de Arte Cubano. Pues hay otra pregunta que te iba a hacer, no te vas a pensar que se me ha olvidado. Tú ahora mismo tienes un perfil de Instagram que se llama Videobook. Sí. Háblame de eso. Pues yo lo sigo y todo eso. Pero, Bueno. ¿qué sucede? Que se ha vuelto interesante todo lo que tú, es decir, todos los contenidos son acerca de la rama musical cubana, que hay muchos artistas y también haces tu... Bueno, hay cosas ¿sabes? cubanas y cosas no Exacto. cubanas. Hay de todo un poco. Bueno, ha sido un poco la idea de de continuar
la parte que siempre me ha identificado musical y cultural, o sea, culturalmente hablando, dentro de la que yo soy especialista en música, porque he trabajado siempre todo alrededor de la música, pero todo ese interés, toda esa preocupación que tengo por las artes, esa inclinación de vivir las artes de cerca, sobre todo la música, con el nacimiento de todo lo que le llamaban en su momento las nuevas tecnologías, que ahora pues es tecnología que sobre todo manda en el tema audiovisual. Me gustó siempre un poco recoger lo que iba pasando, fuera en foto o en vídeo, sin ser nada profesional del mundo audiovisual, y creé ese perfil con la idea de un poco documentar de manera muy modesta, y Todo sencilla, todo lo que uno en algún momento tiene la oportunidad de Yo voy a dejar los links para que sigan el perfil de Videobook. sí. Síganlo para que estén un poco actualizados sobre los performances de músicos cubanos y músicos Y de música en general, sí, no solamente música cubana. Lo que pasa es que coincide que llevamos unos años donde ha salido muchos músicos de Cuba, y cada vez más, que muchos están radicando por acá en la ciudad de Barcelona, otros en Madrid, pero muchos vienen acá también, y entonces inevitablemente hay un porcentaje grande ahí de música cubana, pero también es música cubana muy diferente, que es la que mucha gente no relaciona con que sea cubano, ¿no? Sí, exactamente. La gente tiene una idea. No es específicamente Está bien, el pero bueno, reparto, otra no cosa. hay nada contra el reparto, No. sino que, por ejemplo, en Miami es más el reparto. Y para acá, para Sí, para Barcelona, Barcelona, para sí. España, no sé si en Madrid, porque no conozco mucho, pero aquí Incluso- no. incluso Ya está regado, ya. No, pero es un incluso tema en expandido, el mismo Miami conviven más tendencias de la música Sí. cubana, incluso dentro de la Vamos a alternativa. Sí, me imagino. ¿Entiendes? Lo que pasa es que lo más popular es lo que sale a flote, ¿no? Pero hay de todo, hay de todo. Y yo un poco en toda mi etapa de vida acá en Barcelona, que ya son unos cuantos, Sí, años. O sea, eso es algo que quería también preguntar. Era algo- Cuando viniste acá, Yo vine aquí, ¿en qué año? yo vine aquí en el año 97 ¿tenías que edad? yo tenía, vamos a contar que ya tenía yo, Iván, si ahora tengo 56, descuenta por ahí. No te quites años, Sergio, no te quites no. años. Estoy haciendo los cálculos aquí en mi cabeza. Bueno, Sí, no éramos tan jóvenes, pero tampoco estábamos tan avanzados. Vamos a dejarlo ahí. Ah, Bueno, en fin, yo llegué acá y un poco tenía, o sea, es como volver a empezar. Ajá. Y Y aquí tuve tienes ya unos cuantos años hace que vives acá. ya desde, ya voy casi de camino a los 30 casi. De camino En Barcelona, En Barcelona, ¿No estuviste en otra no parte he de vivido en otro España? lugar. O sea, Y- en Barcelona, bueno, también, ahora estás en Girona hace mucho tiempo. No, estoy aquí. ¿Tú vives en Girona o en- No, aquí en Barcelona. Acá al lado, en San Sebastián. Pues lo que pasó fue que, como yo sabía que venía a Barcelona, me puse a estudiar en su momento catalán, porque digo, si me sale trabajo en una radio donde me exijan el idioma, el catalán, que es el idioma nativo de Cataluña, pues entonces tengo que prepararme. Y así fue. Yo empecé a trabajar en Radio Flashback, que en realidad es el Group Flash, que hay dos radios a día de hoy que son Radio Flashback y Flash FM. Y ahí hacía radio en catalán. Catalán, bro. Hacía radio en catalán y imagínate, también un poco seguí aquella historia mía que desarrollé en la radio en La Habana, pero incluso con la gente con la que había trabajado en Cuba, empezaron a venir muchos aquí y a muchos les entrevisté en el programa que yo hacía en la radio, que se llamaba Ritmos Latinos. Bueno, por ahí pasaron pues toda la gente de Habana Abierta, los Bam Bam, un montón de gente. Celia Cruz también estuvo ahí, ¿verdad? No, ¿Dónde fue que? con Celia hicimos una colaboración, pero no vino al programa. No vino al programa. Pero bueno, también a partir de ahí, muchos artistas, incluso que venían a Barcelona en aquel entonces,
muchos músicos cubanos que venían a Barcelona, la radio, por tener un espacio latino como el que hacía yo, promocionábamos aquellos conciertos, entonces yo participaba en muchos de estos conciertos, que si Tito Puente, que si Celia, que si Arturo Sandoval, o sea, un montón. Pero también estaba la parte nacional y la parte internacional, o sea, fue la primera vez en mi vida que de manera profesional y desde la profesión, o sea, obviamente, de la radio, que fue en lo que yo comencé, contacté, trabajé y tuve la oportunidad de entrevistar a artistas internacionales, muchos que ya conocía y otros que no conocía en su momento, pero que los empecé a conocer una vez ya estaba aquí en Barcelona, ¿no? O sea, sí, fue una experiencia. ¿Y qué tiempo estuviste en la radio? Increíble. 2 años, fueron 2 años. Estuviste fueron 2 años en Flashback, sí. Y entonces al mismo tiempo trabajábamos en una discoteca que en su momento se llamó Get Back, que fue el segundo programa de radio que yo hice para esta emisora, que es Radio Flashback. O sea, yo hice primero el proyecto mío que se llamaba Ritmos Latinos, donde ponía música cubana y música latina de diferentes países, y luego en el segundo año hice el Get Back, programa Get Back. Y entonces una discoteca que estaba en la calle Aribau, esquina Travesera de Gracia, que en su momento se llamó Magic No, adoptó el nombre de Get Back porque el programa era patrocinado, o sea, la discoteca patrocinaba el programa de radio, y entonces yo era el DJ y el residente de la discoteca junto con 2 DJs más, y también entonces ya comenzó la manera, o sea, antes de eso ya yo estaba en Barcelona poniendo música, haciendo como DJ. O sea, yo descubrí, porque hay una etapa mía en Cuba en la que yo comienzo a hacer muchas fiestas en mi casa y yo ponía música, pero yo no tenía ni idea de que entonces eso se llamaba DJ. No, yo ponía música. No, y entonces cuando yo te gustaba con tus amigos y tal. Cuando yo llego aquí es que comienzo a desarrollar oficialmente la faceta esta de DJ, que bueno, he trabajado en muchos lugares, en muchos proyectos, en muchas zonas, y la verdad es que con una buenísima experiencia, también la experiencia de Radio Flashback me dio... Pero más DJ de radio, ¿no? Como, sí. Hice DJ de radio, hice también los típicos bolos que le llamaban aquí, que eran bolos de promoción llamando bolos. Los bolos de la radio, donde íbamos todos los DJs a pinchar en diferentes discotecas y eso. Y ese comienzo en la radio en catalán también me dio la oportunidad de trabajar en otros espacios. Hice colaboraciones en TV3 para la televisión. Hice también un programa en una televisión local que se llamaba Buit TV, o sea, donde yo era como o sea, yo lanzaba las típicas cortinas musicales en directo desde el set del programa, para hacer animación del programa y hacer los cambios. Y esas cosas. Sí, tipo así. O sea, como hay ahora mismo las bandas musicales que están en los programas, sí, o sea, en aquel entonces se empezó a poner de moda los Roots. Bueno, pues en aquel entonces era con DJ, y entonces yo tuve la oportunidad también de trabajar en esos proyectos. Bueno, muchos proyectos. Ahora actualmente, o sea, te has dedicado mucho a promover, porque bueno, en los grupos de WhatsApp donde todo el tiempo estás promoviendo. Sí, yo creo que yo siempre he tenido ese interés de que la gente se entere de las cosas que pasan, incluso, o sea, no solamente los nuestros, no solamente nuestra comunidad, sino de las cosas que culturalmente pasan, y sobre todo de las cosas que musicalmente interesante que llegan acá. Pasan. Y es como, o sea, lo hago también a modo de mantenerme yo sobre el ritmo de lo que siempre he hecho para no perder el hábito, pero siempre con la idea de que igual en su momento de todo esto puedan salir algunas ideas de posibles proyectos. No, ya, yo creo que hemos hablado prácticamente de todo. Un resumen, como un resumido. Pero que la verdad que conversar contigo de música y además la cantidad de gente, cosas y generaciones, colaboraciones que has tenido, yo creo que da para mucho más. Yo creo que en algún otro momento te invitaremos. Sí, habría que hacer una segunda parte. Sí, cuando quieran. Cuando haya algún evento también que estés promocionando alguna cosa que podamos hacer cuando ya estemos haciendo un poquitico más, programas más, o sea, que estén saliendo más rápidos.
porque ahora bueno, hemos tenido un poco de dificultad, cada uno está en su vida liándose. Poco a poco, entonces, poco a poco. a veces nos tardamos un poco en sacar los programas, en editarlos y terminarlos. Pero sí, cualquier cosa que quieras promover o hablar de algún movimiento, alguna cosa. Están pasando cosas interesantes aquí en la ciudad de Barcelona. Y el objetivo de este canal es no solo eso, o sea, es La Habana en Barcelona, pero es que nosotros Que somos de La Habana somos representantes y estamos de La Habana, en Barcelona. en Sí. Barcelona, y entonces es lo que viene de allá y también lo que está pasando Lo que acá. está pasando acá. De cualquier lugar. Brother. Entonces, yo creo que mi hermano, Muchas gracias a ustedes, La Habana en Barcelona, Sander y el Carly, que también son dos grandes también defensores, cada uno por su lado. Sander, bueno, los dos relacionados con la música, pero sobre todo también vinculado a toda la cultura en general. Así que La Habana en Barcelona. Quiero también agradecer a los nuevos suscriptores, hay que agradecer. Sí, Gracias, sí. gracias. Suscríbanse. Den like, caballeros, Den like suscríbanse. y activen la Ayuden campanita. un poquito, que al final nosotros Esto lo estamos haciendo, Esto pero bueno, parece que- esto para darle la cara a Carlito, porque yo nunca lo veo. Usted piensa que lo veo todos los días. Parece que la gente se aprende siempre lo que es el discurso, caballero. Suscríbanse a La Habana en Barcelona, suscríbanse, denle like y activen la Compartan campanita. también, Compartan. Y escuchen todo lo que dijo este animal, escuchen todo lo que dijo. no, está Muchas gracias, súper muchas gracias, interesante. muchas gracias. Yo, Muchas gracias. un abrazo. No te pego. Muchas gracias, muchas gracias.